Muy bien, chicos, buenos días a todos los que no había saludado. Vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Seguimos avanzando y avanzando en nuestro contenido. Nos acercamos ya al final del curso. Ya hoy, 20 de abril del 2022, nos toca trabajar con el tema de movimiento armónico simple con dos o más resortes. Se recordarán que el último día de clases estábamos trabajando con los temas de movimiento armónico simple y vimos cómo una masa unida a un resorte genera un movimiento que se conoce como un movimiento periódico, ¿verdad? Y este movimiento periódico se conoce como movimiento armónico simple en la suposición en la que esta masa no va a tener ninguna resistencia para poderse mover, ¿no? Entonces va a moverse libremente durante mucho tiempo, ¿verdad? Encontramos algunas ecuaciones que definen pues, cuál es la ecuación de posición en términos de algunos datos, donde A es la amplitud, W sub n es la frecuencia natural de oscilación y phi es el ángulo de fase. Tanto su velocidad de su aceleración expresada en casi que con los mismos datos. Determinamos ecuaciones que nos permitían calcular las velocidades y aceleraciones máximas de una masa unida a un resorte. Y por último, recordamos que el periodo que nos define el tiempo que tarda en realizar una oscilación se relaciona con la frecuencia natural de oscilación. Son los detalles que trabajamos el último día. Entonces, vamos a trabajar ahora, hoy que es 20 de abril ya, el tema de movimiento armónico simple con dos o más resortes. Ese es nuestro tema del día de hoy. Para ver esto, supónganse lo siguiente. Supónganse que nosotros tenemos aquí, como siempre, un techo o algo, del cual podemos suspender ahora no un resorte, sino dos. Antes de empezar con el video, quisiera contarte que actualmente más del 70% de las vistas obtenidas son de personas que no están suscritas. Si estás viendo el video, suscríbete. Ayudarías a crecer el canal y me apoyarías mucho. Es gratis. Solo mueve el cursor hasta el botón inferior y pincha en suscríbete. Vamos, no te llevará más de 5 segundos. Supongamos que son resortes de igual longitud, pero de constante diferente. La constante generalmente pues la define el diámetro del material con el que está construido. Supongamos que este resorte tiene una constante 1 y este resorte tiene una constante 2. Ambos resortes sujetan un bloque o una masa que vamos a llamar M. Pensemos que este bloque está en equilibrio en cierta posición. Si nosotros sacamos de ese equilibrio a esta masa, ya sea dándole una velocidad en esta posición o estirándolo y soltándolo o estirándolo y dándole una velocidad respecto a esa posición, entonces vamos a iniciar un movimiento armónico simple. Desafortunadamente, las ecuaciones que aprendimos en la última clase, pues nos permiten determinar el movimiento de un bloque unido a un resorte. Eso significa que estas ecuaciones que nosotros aprendimos no nos van a ser útiles para cuando nosotros tengamos dos resortes o más resortes. Por lo tanto, para poder seguir aplicando esas ecuaciones, pues podríamos intentar hacer que estos dos resortes se conviertan en uno. De tal manera que se generen exactamente los mismos efectos que se tienen cuando se tienen dos resortes. ¿Estamos? Reemplazar ese resorte por uno equivalente. ¿Estamos? Entonces, la idea sería de que en vez de tener dos resortes, nosotros vamos a tener aquí un resorte que genera exactamente los mismos efectos, pero únicamente sujeto a este resorte, que vamos a llamar, que tiene constante equivalente. Y se llama constante equivalente porque va a generar exactamente los mismos efectos, es decir, la misma velocidad máxima, la misma amplitud, la misma frecuencia natural de oscilación, la misma ecuación de velocidad, la misma ecuación de posición, todo exactamente igual, pero únicamente con un resorte. Es decir, si nosotros pudiéramos construir esta y determinar cuál es esta constante, nosotros al ponerlo, oscilar los dos exactamente al mismo tiempo, miraríamos cómo suben y bajan de manera síncrona, ¿verdad?
manera simultánea, los dos llegando a la posición máxima en el mismo instante, llegando a la posición de equilibrio en el mismo instante, todo exactamente igual. ¿De qué forma podemos calcular esta constante equivalente? Bueno, las ideas nos van a mostrar cómo encontrarla. Supónganse que nosotros sacamos del equilibrio estas masas y las llevamos, ambas moviéndose la misma distancia, ¿no? Porque se supone que es un sistema equivalente. Es muy bueno dibujando resortes, pero supónganse que son resortes, ¿no? Estirados. Supónganse entonces que sacamos de la posición de equilibrio a estas respecto a esta posición, ¿no? Esta posición que vamos a ver que se llama delta. Vamos a llamar delta a esta distancia que las masas se han movido desde su posición de equilibrio. Noten, por favor, que estos dos resortes se han deformado exactamente la misma distancia, igual que el equivalente, ¿verdad? La misma distancia. Si yo quiero que los efectos sean iguales, entonces la fuerza que están ejerciendo estos dos resortes hacia arriba tiene que ser equivalente a la fuerza que este único resorte hace hacia arriba. Eso significa aquí que la fuerza para el caso 1 tiene que ser igual a la fuerza en el caso 2. Pero ¿qué fuerzas o quiénes están ejerciendo fuerza en este caso? Bueno, en este caso, cada uno de estos resortes está generando una fuerza específica. ¿Y cómo sabemos cuál es la fuerza que está generando cada uno? Pues fácil, únicamente multiplicando la constante por la deformación de cada resorte. Eso significa que en el caso 1, la fuerza número 1 sería la fuerza del resorte 1 más la fuerza del resorte 2, y del caso 2 sería la fuerza del resorte equivalente, ¿verdad? Las fuerzas de un resorte se calculan como constante por deformación. En este caso, entonces, yo voy a poner aquí constante 1 por deformación más constante 2 por deformación, y eso es igual a la constante equivalente por la deformación. Dado de que la deformación en cada uno de los casos es exactamente la misma, es decir, esta deformación es igual a esta, pues yo la puedo factorizar y escribir entonces que la deformación por constante 1 más constante 2 es igual a la deformación por la constante equivalente, solo la cambio de posición, y dado de que está en ambos lados de la ecuación, pues puedo cancelarlo. Y finalmente entonces me queda que la constante 1 más la constante 2 es igual a la constante equivalente. Significa entonces que para poder localizar una constante equivalente, lo único que tengo que hacer es sumar las constantes de cada uno de los resortes. Con eso encuentro un resorte que que genere exactamente los mismos efectos que dos resortes. Pero ¿funcionará para todo tipo? Pues funciona únicamente para cuando nosotros tenemos dos resortes que están en paralelo, es decir, uno a la par del otro. Por eso es que a este arreglo aquí se le conoce como arreglo en paralelo. Noten, por favor, que el arreglo en paralelo cumple ciertas condiciones de acuerdo a todo el análisis que hicimos. Primero, la deformación en los resortes es exactamente la misma. Si la deformación en los resortes que estamos analizando es exactamente la misma, yo puedo afirmar que el arreglo es en paralelo. ¿Estamos? Es en paralelo. Noten, por favor, que la fuerza que está soportando cada resorte es diferente. ¿Por qué? Porque la deformación es la misma, sí, pero la constante es diferente. La única condición en la que puedan ser iguales es que las constantes sean iguales, pero es un caso particular. Por lo tanto, la fuerza en cada resorte es individual de cada uno. Entonces, ahí tenemos que tomar en cuenta de que las fuerzas en cada resorte es diferente. En caso particular, que las constantes sean iguales, entonces son iguales, ¿no? Pero en general son diferentes. Pero las deformaciones son iguales. Entonces, para un arreglo en paralelo, la constante equivalente es simplemente la suma de las constantes de los resortes. Si tuviéramos tres resortes, ¿qué pasaría? Pues si tenemos tres resortes, pues aquí únicamente me quedaría más la constante 3. En general, para localizar la constante equivalente de un resorte, lo único que tenemos que hacer es realizar la sumatoria de K sub I, desde I igual a 1 hasta N. ¿Estamos? Una sumatoria así como las que ven en Mate 2, ¿no?
¿Estamos? Esa es la constante equivalente para un conjunto de resortes colocados en paralelo. Ahí estamos. Este es el primer caso. ¿De qué otra forma podemos conectar resortes? Bueno, hay un caso particular. Podemos conectar resortes del siguiente modo. Supongan que ahora tenemos aquí un techo por el que podemos suspender un resorte. Pónganse que ese es un resorte, ¿no? Y de este resorte vamos a suspender otro resorte. ¿Estamos? Y de este resorte vamos a suspender una masa. Una masa M. Ahora tenemos dos resortes aquí, dos resortes, cada uno con su propia constante, constante 1 y constante 2. La misma idea. Si nosotros tuviéramos un solo resorte que representa estos dos, pues podríamos aplicar las ecuaciones de antes y calcular así las máximas, periodos, amplitudes y demás información. Por lo tanto, me interesaría a mí determinar un sistema que sea equivalente a este. Pero únicamente con un solo resorte. Entonces vamos a borrar esto. Vamos a suponer que estos resortes pues, son solo uno, ¿no? Tal vez más largo para que podamos meter la idea, pero no, la longitud realmente no importa, ¿no? Ahí estamos. Supongan entonces que este resorte tiene una constante que vamos a llamar constante equivalente. Y necesitamos que sean exactamente los mismos movimientos en cada uno de sus aspectos. Entonces, para iniciar, como antes, supongamos que nosotros estamos sacando desde su posición de equilibrio cierta distancia. Entonces, pues, vamos a suponer que los resortes se han estirado. Una distancia total delta. Delta, ¿sí? Muy bien. Noten, por favor, que la fuerza que esté soportando este bloque hacia arriba debido al resorte estirado va a ser exactamente la misma fuerza que va a soportar este bloque debido a la deformación de estos dos resortes, ¿verdad? Ahora, la fuerza con la que este resorte está siendo tirado para abajo es la fuerza con la que él está tirando hacia arriba. Y es la misma fuerza con la que este resorte está tirando hacia abajo del otro resorte. Y es exactamente la misma fuerza con la que el resorte está tirando hacia arriba para querer mantenerse en su posición. Es decir, la fuerza en los resortes es exactamente la misma cuando se colocan uno tras otro. Cuando colocamos un resorte tras otro, se dice que los resortes están colocados en serie, así como las series navideñas, ¿no? Una lucecita tras otra. Aquí tenemos un resorte tras otro. Entonces se dice que esto es un arreglo en serie. Entonces, de momento, ya tenemos lo siguiente. Noten, por favor, las diferencias con el arreglo paralelo. Dijimos que cuando el resorte se estire, los resortes se estiren aquí, cada uno va a tener exactamente la misma deformación y va a tener fuerzas diferentes debido a que las constantes son diferentes. Sin embargo, en un arreglo en serie, la fuerza en cada resorte es exactamente la misma. Tenemos la misma fuerza en cada resorte. Si es la misma fuerza en cada resorte, la pregunta ahora es, ¿será que cada resorte se deforma a una distancia delta? ¿Qué me dicen ustedes? Alguien que me quiera responder es un poquito de sentido común. ¿Será que cada resorte se está estirando en la misma longitud? No dije, depende de la constante. Exactamente, porque tenemos la constante. Muy bien. Y obviamente, si cada uno se estira una distancia delta,
Entonces, los dos estiran 2 delta, ¿no? Entonces ya no hay delta. Eso significa que cada uno de estos resortes está estirando una deformación específica. Entonces, yo puedo escribir aquí delta 1, que se calcularía como, recuérdense que la ecuación dice que la fuerza es igual a la constante multiplicado por la deformación. Entonces, la deformación sería la fuerza, que es la misma, dividido la constante 1. Y el resorte que se deformaría aquí sería fuerza, que es la misma fuerza, dividido la constante 2. Y la deformación en este resorte, pues sería únicamente la fuerza, que tiene que ser la misma, ¿verdad? Dividido la constante equivalente. Noten, por favor, que la deformación de cada uno de estos resortes, en total, me tienen que dar la deformación total de la combinación. Eso significa aquí que la deformación 1 más la deformación 2 tiene que ser igual a la deformación equivalente. La deformación 1, de acuerdo a lo que vimos, se calcula como fuerza dividido constante 1 más fuerza dividido constante 2. Y eso es igual a fuerza dividido constante equivalente. Como la fuerza que se está aplicando en cada resorte es exactamente la misma, entonces yo puedo cancelarla si me queda una ecuación que es 1 dividido la constante 1 más 1 dividido la constante 2. Y eso tiene que ser igual a 1 dividido la constante equivalente. Aquí tenemos entonces una ecuación que me va a permitir calcular una constante equivalente. Vean que ya no es simplemente la suma, sino el inverso de la constante equivalente es igual a la suma de los inversos de cada una de las constantes que conforman el arreglo. Si yo tuviera aquí otra resistencia en serie, entonces pues aquí voy a agregar más 1 dividido la constante 3 y así sucesivamente. Eso significa entonces que yo puedo escribir aquí que 1 dividido la constante equivalente se calcula como la sumatoria de 1 dividido K sub I desde I igual a 1 hasta E. Y esta es la ecuación que me permite determinar la constante equivalente para un conjunto de resortes colocados en serie. ¿Estamos? Vean la diferencia de las ecuaciones. En paralelo únicamente lo que tengo que hacer es sumar las constantes de la cantidad de resortes que estén en paralelo. Pero en serie lo que tengo que sumar es el inverso de cada una de esas constantes. Y el resultado, sacarle inverso para calcular esa constante equivalente. ¿Ya estamos? ¿Cómo diferenciar los arreglos? Pues primero, pues todos los resortes paralelos están en paralelo. Las fuerzas de cada uno de ellos es diferente, pero la deformación es la misma. ¿Estamos? Si dos resortes tienen exactamente la misma deformación, yo puedo afirmar que están en paralelo. Si los resortes, cada uno de ellos está soportando la misma fuerza, entonces yo puedo afirmar que los resortes están colocados en serie. La misma fuerza, ¿verdad? Es decir, aquí los dos están siendo estirados, la misma fuerza, ¿sí? La misma fuerza. Si uno se estira y uno se comprime, entonces no es la misma fuerza porque el vector fuerza es diferente. Entonces, si la fuerza en cada resorte es exactamente la misma, yo puedo afirmar que están en serie. ¿Estamos? Practiquemos estas ecuaciones para ver cómo se usan en algunos problemas. Entonces, vamos con nuestro ejemplo número 1. Aquí hay muchos problemas a la vez. Y vamos a borrar. Vamos a hacer lo siguiente mejor. Este problema de aquí todavía no, este es para el siguiente ejemplo. Vamos a quitarlo. Ahí está, miremos pues.
Dice este problema, que son dos problemas a la vez. Un bloque de 50 kilogramos, bueno, dice 35, no, debería ser 50. Entonces vamos a cambiar esto por alguna razón aquí. Ni siquiera está bien hecho el problema. Un bloque de 50 kilogramos se sostiene mediante el arreglo de resortes que se muestra. ¿Sí? El bloque se desplaza verticalmente hacia abajo. Qué raro. Bueno, algo pasó por ahí. Permítame que voy a corregir porque se ve raro aquí. Creo que he copiado dos veces el mismo problema. Ahí está. Hacia abajo a partir de su posición de equilibrio y se suelta. Si la amplitud del movimiento resultante es igual a 45 milímetros, determine, inciso A, el periodo y la frecuencia del movimiento, la velocidad y la aceleración máxima del bloque. ¿Estamos? Vean. Me están pidiendo que calcule un periodo, una frecuencia, una velocidad y una aceleración máxima. Nosotros podemos calcular eso siempre y cuando tengamos un sistema equivalente, es decir, un único resorte y una masa. Dado de que en cada uno de estos incisos, por así decirlo, no tenemos un solo resorte, sino tenemos un arreglo de resortes, entonces lo que vamos a tener que hacer es encontrar esa constante equivalente para un solo resorte que genere exactamente los mismos efectos que ese conjunto de resortes que tenemos. Entonces empecemos por el caso más simple. Supongamos que este es el inciso A y que este es el inciso B. Entonces, para nuestro inciso A, vamos a ver. Vamos a hacer una captura de pantalla. Ahí está. Ahí está. Tenemos entonces este bloque con dos resortes que tienen constantes de 16 kilonewtons sobre metro. ¿Cómo determinar esa constante equivalente? A ver, ¿quién me dice? ¿De qué forma están el arreglo de estos resortes? ¿Estarán en paralelo? En serie. Muy bien, ¿verdad? Sí, excelente. Están en serie. Estos resortes están en serie. Entonces, ¿cómo calculo la constante equivalente? Bueno, la constante equivalente, pues, es la suma, es el inverso de la suma de los inversos. Imagínense esa ecuación, ¿no? El inverso de la suma de los inversos. El inverso de la suma de los inversos. Entonces, en este caso, la constante equivalente sería, no es cierto, 1 dividido la constante equivalente sería 1 dividido la constante 1 más 1 dividido la constante 2. Si yo quiero encontrar pues, una forma más rápida para hacerlo en la calculadora, pues sería la constante equivalente. Sería K1 a la menos 1 más K2 a la menos 1. Y todo a la menos 1. Que es lo mismo, ¿no? Y esto es porque nuestra calculadora tiene un botón que es ahí, X a la menos 1. Si ustedes pues, nunca han visto su calculadora, pues vean su calculadora. En mi caso, vean, aquí aparece arriba del paréntesis de apertura, aparece un X a la menos 1. Eso sirve para sacar el inverso de una cantidad. Por si nunca lo habían usado. Bueno, entonces en este caso la constante equivalente se calcularía como 16 kilonewtons. Entonces vamos a usar kilonewtons. El inverso de 16 más el inverso de 16 y todo eso inverso. Si quieren meterlo aquí, pues se dan cuenta que es exactamente lo mismo. Entonces aquí me quedaría solo que... Ahí está. Aquí me quedaría entonces 16 inverso más 16 inverso y todo eso inverso. Y me queda que es 8. ¿8 qué? Pues 8 kilonewtons sobre metro. Eso significa que si yo utilizara un resorte que tiene una constante de 8 kilonewtons sobre metro, generaríamos exactamente los mismos efectos que tener dos resortes de 16 kilonewtons metro, cada uno colocado en serie. Bueno, pues entonces, como ya tengo un solo resorte y una masa de 50 kilogramos, entonces voy a tener aquí que la masa es de 50 kilogramos. Con eso podemos calcular todo lo que el problema nos pide. Primero, el problema quiere que calculemos el periodo. El periodo se calcula como 2pi dividido la frecuencia natural de oscilación.
Recuérdense que el periodo me define el tiempo que tarda en realizar una oscilación, es decir, un movimiento completo de oscilación. La frecuencia es el inverso del periodo. Es decir, el tiempo que... las oscilaciones que se realizan en un segundo. Me piden la velocidad máxima. Recuérdense que aquí tenemos dos que se calculan como la amplitud por la frecuencia natural de oscilación. Y la aceleración máxima se calcula como más o menos la amplitud por la frecuencia natural de oscilación al cuadrado. Es decir, las mismas ecuaciones que vimos el último día. Entonces, para poder determinar cada uno de estos datos, necesito la amplitud y la frecuencia natural de oscilación. Afortunadamente, el problema me proporciona la amplitud, que son 45 milímetros. Entonces, pues ese dato ya lo tengo. Vamos a poner aquí que la amplitud es de 45 milímetros. Tenemos que la masa es de 50 kilogramos. Y la constante que vamos a usar para este caso es de 8000 newtons sobre metro. Bueno, ¿y cómo hago para calcular la frecuencia natural de oscilación? Pues en la última clase recuérdense que la frecuencia natural de oscilación se calcula como la raíz cuadrada del valor de la constante de resorte dividido la masa. Por lo tanto, aquí puedo calcular cuál es el valor de la frecuencia natural de oscilación. Sería la raíz cuadrada de la constante, que me dio 8000 newtons sobre metro, dividido la masa, que son 50 kilogramos. De esto, entonces, yo tengo que la frecuencia natural de oscilación sería la raíz cuadrada de 8000 dividido 50. Y me queda de 12.65 radianes sobre segundo. De esto, entonces, empiezan a salir todos los datos. El periodo es 2pi dividido la frecuencia natural de oscilación. Entonces, aquí me queda 2pi dividido esto, y me da de 0.497 o 0.5, digamos, segundos. Es decir, tarda aproximadamente medio segundo en completar una oscilación. Calculamos la frecuencia, que es el inverso de este dato. Voy a calcular el inverso aquí con mi calculadora, ANSI inverso. Y me da de 2, por supuesto, ¿no? Dos ciclos por segundo. Es decir, 2 oscilaciones en cada segundo. Tiene sentido, ¿no? Porque, pues, si una oscilación se da en medio segundo, entonces 2 oscilaciones son en un segundo, ¿no? 2 ciclos por segundo. Y los ciclos por segundo se representan en hertz. La frecuencia, ¿no? Se recuerdan de física básica. La velocidad máxima se calcula como la multiplicación de la amplitud por la frecuencia natural de oscilación. La frecuencia 12.65 y la amplitud 45 milímetros. Entonces 45 multiplicado por 12.65. Yo obtengo aquí que es más o menos 569.25 milímetros por segundo. Y la aceleración máxima, 45 por 12.65 al cuadrado, que es la amplitud por la frecuencia natural de oscilación al cuadrado, es 7.201, o sea, 7.2 metros sobre segundo, más o menos. Y ahí tenemos entonces todos los datos que el problema me estaba pidiendo. ¿Me he explicado, chicos, con este problema? ¿Alguna pregunta? ¿Se comprendió? Claro como el agua, claro como la noche. Está fácil, ¿verdad? Solo hay que aplicar las nuevas ecuaciones que hemos aprendido. Vamos con el inciso. Disculpe, yo solo no escuché la parte donde es velocidad. No, perdón. Sí, Vmax, eso. Oh, No la lo. velocidad máxima. La velocidad máxima Ajá. solo es la amplitud por la frecuencia natural. La amplitud es Amplitud por la 45 frecuencia milímetros. natural. Ajá. Y la frecuencia natural es lo que calculamos. Amplitud. Ok, gracias. Muy bien. Hagamos el siguiente, que este ya se ve como que más peludo, dijeran ustedes. Vamos a ver. A ver, miremos pues. Empecemos a ver, aquí tenemos ya 3 resortes, ¿verdad? 3 resortes. Bueno, ¿y qué podemos hacer con esos resortes? Pues empecemos a verlos por parejitas para que sea más fácil. Este está solo, dejémoslo ahí entonces.
Pero aquí tenemos parejas de resortes. ¿De qué forma están arreglados estos resortes? ¿En serie o en paralelo? Están en paralelo. Están en paralelo, excelente. Eso significa que ahorita yo voy a crear aquí un sistema equivalente a este. Pero que estos dos resortes se conviertan en solo un resorte. Bueno, entonces pues vamos primero a desmontarlos, ¿no? Entonces, pues, se van. Y vamos a hacer esto. Ahí está bien. Un solo resorte ahora. He convertido estos dos resortes en un solo resorte. Bueno, ¿y cómo dijimos que hallábamos el valor de un resorte, de una constante de resortes en paralelo? Pues dijimos que lo único que hacíamos era pues, sumarlos, ¿no? Únicamente. Eso significa que aquí, si teníamos 8 kilonewtons sobre metro y aquí teníamos 8 kilonewtons sobre metro, ahora tenemos un resorte que tiene una constante de 16 kilonewtons sobre metro. Entonces, voy a colocar aquí 16 kilonewtons sobre metro. Ahí está, ¿vean? Hemos simplificado el problema y se supone que el efecto que generen estos dos es exactamente el mismo que generen esos tres. Es equivalente la regla. Ahora viene un dilema. ¿Cómo están conectados estos resortes? ¿Están conectados en serie, es decir, uno tras otro, o están conectados en paralelo? Para poder resolver ese dilema, podemos usar los argumentos que vimos aquí. Cuando los resortes están en paralelo, se deforman exactamente lo mismo. Cuando están en serie, la fuerza es exactamente la misma. ¿Qué se cumple aquí? ¿La deformación es la misma o la fuerza es la misma? La deformación. Exactamente, la deformación, ¿verdad? Porque si nosotros bajamos, por ejemplo, este resorte, entonces este resorte está estirado, tiene una fuerza hacia arriba, pero este resorte está comprimido y tiene una fuerza, bueno, una fuerza también hacia arriba, ¿no? Pero uno está estirado y el otro está comprimido, entonces su fuerza realmente no es la misma. Mientras que la deformación no importa, ¿no? Al final, pues está estirado, está comprimido, se deformó. Entonces, la deformación es la misma. Por lo tanto, yo afirmo de que estos resortes están colocados, ¿vean? Dado de que la deformación es la misma, los resortes están colocados. La deformación es la misma, perdón, la deformación es la misma. Están colocados en paralelo también. Sorprendentemente están colocados en paralelo. Por lo tanto, yo puedo ahora a ver, hasta más o menos. Afirmar que este sistema entonces es equivalente ya, dado de que la deformación es la misma, a que la constante, al ser la suma, sería de 32 kilonewtons sobre metro. Ahí tenemos entonces que este sistema es equivalente a este. Y este de aquí es equivalente a esto. Entonces, por transitividad, este sistema es equivalente al inicial. Por lo tanto, vamos a trabajar con este sistema en vez de este. En este sistema, entonces, la masa es de 50 kilogramos. La constante es de 32.000 newtons metro. ¿Qué me piden? Me piden el periodo, la frecuencia, la velocidad máxima y la aceleración máxima. Entonces, inicialmente calculemos la frecuencia natural de oscilación. La frecuencia natural de oscilación se calcula, dijimos, como la constante dividido la masa. En este caso, la constante de 32.000 y la constante y la masa de 50, y esto en raíz cuadrada, me da que esta frecuencia natural es de 25.29, 25.3 más o menos. 25.3
radianes sobre segundo. Con esto calculemos el periodo. ¿Cómo se calcula el periodo? Pues el periodo dijimos que es 2pi dividido la frecuencia natural de oscilación. Entonces sería esto dividido, no es cierto, sería 2pi dividido mi respuesta. Y me sale de 0.25 segundos, aproximadamente, ¿no? La frecuencia sería el inverso de esto. Es inverso. 4 más o menos. Tiene sentido, ¿no? 4 Hz o 4 ciclos por segundo o 4 oscilaciones por segundo. Calculamos la velocidad máxima, que recuérdense que se calcula como más menos la amplitud por la frecuencia natural de oscilación. La amplitud, recuérdense que el problema me lo proporciona aquí. Vamos a ver. Sí, la amplitud del movimiento es 45 milímetros. Entonces, pues yo ya puedo aquí usar los 45 milímetros multiplicado por la frecuencia natural que me sale de 25.3. Esto me da entonces una frecuencia natural de oscilación, no, perdón, una velocidad máxima de 1138.5 milímetros por segundo, o sea, 1.13, 14 metros sobre segundo. Upa. Y una aceleración máxima que se calcula, dijimos más menos, aquí me fruto el más menos la amplitud por la frecuencia natural de oscilación al cuadrado. Entonces esto por 25.3 me queda de 28.804.05 milímetros sobre segundo cuadrado. En este caso, 28.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y así entonces hemos calculado para ambos casos los datos que me estaban pidiendo. ¿Me he explicado? Inge, bueno, yo solo tengo una duda. No me quedó muy claro por qué al final están conectados en serie. No, están conectados en paralelo. En paralelo, exacto. No me quedó muy Sí. claro. Mira, pues, la idea sería de que aquí este bloque, si se deforma para abajo, supóngase, este resorte se va a estirar y este resorte se va a comprimir. Uno al estirarse y el otro comprimirse, pues están deformándose la misma distancia. Sin embargo, la fuerza que está cada uno soportando no es la misma realmente, porque uno está con una fuerza de estiramiento y la otra con una fuerza de compresión. Y recuérdense que la fuerza de resorte se calcula como menos la constante por la deformación. Si uno está comprimido, entonces su fuerza es para estirarse, y si el otro está estirado, su fuerza es de tratar de comprimirse. Entonces las fuerzas, los vectores fuerzas, no son realmente los mismos. Por eso es que consideramos que la deformación sí es la permanencia constante, y por lo tanto los resortes están conectados en paralelo. Va a ganar la deformación sobre la fuerza. Ah, ya, muchas gracias, ingeniero. Muy bien. ¿Estamos? Hagamos otro para que esto quede claro. Vean que no está muy difícil. Tal vez el análisis de tratar de determinar si están en serie o en paralelo, tal vez ha sido lo que nos puede complicar un poquito estos problemas. Solo voy a acomodar un poquito mi espacio aquí porque estoy trabajando muy apretado. Ahí estamos. Disculpen el movimiento. A ver, pues entonces vamos a hacer nuestro segundo ejemplo. Y este problema dice así. Se observa que el periodo de vibraciones aquí, ¿verdad? Pero es lo mismo, vibración o oscilación, del sistema mostrado es de 0.8 segundos. O sea, este sistema está oscilando con 0.8 segundos. Si se retira el bloque A, es decir, quitamos este bloque A, el periodo resulta ser ahora de 0.7 segundos. Determine, inciso A, la masa del bloque C. Y el periodo de vibración cuando se retiran los dos bloques A y B. Vean qué interesante, ¿no? Qué raro. Tenemos que este sistema, cuando se pone a oscilar, oscila con un periodo de 0.8 segundos.
Si le quitamos una masa, entonces ahora va a oscilar con un periodo de 0.7 segundos. El problema quiere ahora que determinemos, pues entonces, cuánto es la masa de este bloque de aquí. Y que determinemos cuál va a ser el periodo de oscilación si nosotros quitamos los dos bloques. Bueno, intentemos ver. Observen que tenemos dos resortes colocados en paralelo. Al tener dos resortes colocados en paralelo, pues vamos a tener una constante equivalente, ¿verdad? Entonces, supongamos que los resortes son idénticos. El problema no me lo dice, ¿no? Supongamos que son idénticos. Al estar conectados en paralelo, pues la constante equivalente pues es simplemente la suma de las constantes. Entonces voy a poner aquí que la constante se llama constante equivalente, que no sé cuánto vale. ¿Estamos? No sé cuánto vale esa constante equivalente. La masa de todo el sistema, la masa de todo el sistema, sería 3 kilogramos más 3 kilogramos más la masa de C. Esta masa de C, como no la conocemos, vamos a llamarla M. Entonces la masa total sería 6 más M. ¿Okay? Con esto entonces vamos a calcular la frecuencia natural de oscilación. ¿Por qué? Porque la frecuencia natural de oscilación dijimos que se calcula como la constante, que en este caso sería la constante equivalente, dividido la masa, que es 6 más M. Ahí está la frecuencia natural. Y con esto vamos a calcular el periodo. El periodo dijimos que se calcula como 2pi dividido la frecuencia natural de oscilación. Si ingresamos datos, pues aquí me quedaría entonces 2pi por la raíz cuadrada de 6 más M dividido la constante equivalente. Pero afortunadamente ese periodo sí lo conocemos porque me dicen que es de 0.8 segundos. Entonces aquí me quedaría que 0.8 es igual a 2pi por la raíz de 6 más M dividido la constante equivalente. Bueno, entonces aquí tengo, vean, una ecuación que tiene dos incógnitas. Una es M y otra es la constante equivalente. Bueno, pues debemos encontrar otra ecuación entonces. ¿Qué otra información me dan? Pues me dicen que si ahora quitáramos este bloque A, pues el periodo resulta ser de otra forma. Bueno, entonces, vamos a copiar esto. Y vamos a pegarlo por aquí. A ver, yo sé que ustedes son pilas. Lo que pasa es que son tímidos. ¿Qué variaría en estos cálculos si nosotros quitáramos el bloque A? Es decir, este bloque ya no está. La masa. A ver, ¿quién me quiere decir? ¿La masa? Muy bien. ¿Cuánto sería la masa ahora? 3 más M. Es más M. Exactamente. ¿Qué más cambiaría en esta ecuación? La constante equivalente. El periodo. No, la constante equivalente sigue siendo la misma, el periodo exactamente. Entonces, para esta ecuación, pues aquí me quedaría 0.7, porque ese es el periodo que el problema dice. Debería ser igual a 2pi por la raíz de 6 más m. Como antes eran dos masas, ¿no? Ahora solo es una, entonces es 3 más m dividido la constante equivalente. Y vean, afortunadamente ahora tengo dos ecuaciones y dos incógnitas que vamos a intentar resolver. A ver, aquí me quedaría 0.7 dividido 2pi. Todo esto al cuadrado sería igual a 3 más m dividido la constante equivalente, ¿verdad? Y de este lado, pues sería muy similar. Aquí me quedaría 0.8 dividido 2pi. Todo esto al cuadrado. Y aquí sería igual a 6 más m dividido la constante equivalente, ¿verdad? Es exactamente el mismo resultado. Ahora, vamos a dividir las dos ecuaciones. ¿Sí? Vamos a dividir las dos ecuaciones. Pero voy a hacer primero esto. Aquí me quedaría 0.7 al cuadrado dividido 4pi cuadrado es igual a 3 más m dividido la constante equivalente. Y aquí en esta ecuación me quedaría 0.8 al cuadrado dividido 4pi cuadrado. Y esto es igual a 6 más m dividido la constante equivalente. Acuérdense que podemos dividir ecuaciones, ¿no? Esto es igual a 0.7 al cuadrado dividido 4pi cuadrado dividido 0.8 al cuadrado dividido 4pi cuadrado. Y esto es igual a 3 más m dividido la constante equivalente
dividido 6 más m dividido la constante equivalente. Entonces, hice la división porque pues, va a ser más simple los procedimientos. Porque se cancela esto y se cancela esto. Por lo tanto, entonces aquí me quedaría 0.7 al cuadrado dividido 0.8 al cuadrado es igual a 3 más m dividido c más m. Y es una ecuación bastante sencilla. Ahora, vamos a resolver aquí nuestra calculadora. Entonces aquí me quedaría 0.7 dividido 0.8, todo esto al cuadrado. Y esto es igual a 3 más x, vamos a poner aquí, dividido 6 más x. Y le doy Shift y Solve. Shift y Solve. Y en mi caso, pues no me pregunta nada. Ustedes me imagino que si lo meten les va a preguntar un valor. Ustedes le pueden meter 1, 2 o el valor que quieran. Y le dan igual y ya les calcula el valor. Entonces aquí en este caso a mí me da que m vale 6.8. ¿6.8 qué? Pues 6.8 kilogramos. Con eso ya determinamos el valor de la masa m. ¿Vean? La masa del bloque C. Esta ya está resuelto. Luego me dicen, pues el periodo de vibración cuando se retiren los bloques A y B. Bueno, si se retiran los bloques A y B, vamos a resolver aquí el inciso B. Los bloques ya no están. Y solo tenemos la masa M oscilando. Entonces, en este caso, vamos a calcular la frecuencia natural de oscilación. La frecuencia natural de oscilación, que se calcula como la raíz cuadrada de la constante dividido la masa. Híjole, la constante no la hemos calculado, ¿no? Entonces vamos a calcularla. Dado que tenemos la masa, pues podemos calcular la constante equivalente despejando de cualquiera de estas ecuaciones, ¿no? Entonces me quedaría, vamos a hacerlo aquí, 0.7 al cuadrado, dividido 4 por pi al cuadrado, igual a 3 más m, que me salió de 6.8. Pero ahí está. Más 6.8 dividido x. Le damos solve y me queda que la constante equivalente entonces es de 789.56. Entonces la constante equivalente es de 789.57 newtons metro. Por lo tanto, ahora ya puedo determinar el valor de la frecuencia natural de oscilación. Ahora sí, sería entonces la raíz cuadrada de la fracción, que son 789.57 más o menos, dividido el valor de la masa, que me había salido de 6.8. Entonces, la frecuencia natural de oscilación, para cuando solamente tenemos esa masa, es de 10.78 radianes sobre segundo. Y finalmente el periodo. El periodo se calcula como 2pi dividido la frecuencia natural de oscilación. Entonces me quedaría 2pi dividido esto de acá. Y me queda que el periodo es 0.58. 0.58 segundos. Y así resolvimos entonces todos los incisos de este problema. Espero que hayan comprendido bien. Vean que en este problema yo pensé que me iban a pedir la constante de cada resorte, porque entonces pues la constante de cada resorte sería fácil, dado de que se supone que están en paralelo, pues ya únicamente despejamos. Pensé que esto me lo pedían, no me fijé bien en el problema. Afortunadamente pues resolvimos este problema. Y hasta aquí la clase del día de hoy. Le robé un minuto de vida. Nos miraríamos el día viernes para continuar entonces con los contenidos. Espero que pasen un buen día.